con otros problemas de potencia compleja. En este caso nos dicen que la red contiene un transformador ideal de relación de Spiro 1N. Sea L, esto sería la carga R2L, sea L0 determine con las impedancias de elemento dadas, con estas, el valor de N que originará que la potencia máxima que se va a entregar en la potencia máxima al resistor de carga R2, 1 ohmio. Luego repítase el anterior si L tiene un valor tal que su impedancia sea ZL igual a J1 ohmio. Esto simplemente es un transformador ideal, como la entrada del primario y secundario. Esta sería la carga, y la entrada, que sería la fuente de voltaje, se modela con una capacitancia y una resistencia. Bueno, lo primero revisamos el modelo de transformador ideal con la referencia de los voltajes, ¿no? V1 y 1 entrando, V2 y 2 entrando. Las ecuaciones eran de este tipo: V2 era N veces V1 y 2 menos IN y 1. Para el caso de L igual a 0, recuerden que la carga es un ohmio. Tendríamos en fasores V2 y 2 y 1 V1. Queremos ver entonces reflejar esta carga al primario para poder trabajar con ella, hallar la Z equivalente, ¿no? Bueno, en el caso del transformador sabíamos que V2 se podía reflejar en este caso como menos I2, 1 por I2 menos I2 y es NV1. I2 tiene que ser menos 1 entre N y 1. V1, entonces, que es 1 entre N, V2, también es 1 entre N menos I2 o menos 1 entre N por I2, que es esto también negativo, al final da positivo 1 entre N cuadrado y 1, y por tanto V1 entre I1, es decir, la impedancia vista por acá, la impedancia del secundario reflejado al primario es 1 entre N cuadrado. Básicamente la carga, o la impedancia, en este caso 1, dividida por N cuadrado. Esto ya lo habíamos visto en otros problemas. Entonces modelamos este lado en el primario como 1 entre N cuadrado. Ahora ya podemos trabajar con el resto de la red. Aquí tendríamos I1, V1 y 1. Bueno, para hallar la potencia entregada a la carga de 1 ohmio, tenemos que hallar la potencia entregada a esta resistencia de 1 entre N cuadrado. Pero esto está en paralelo con esta capacitancia, así que hallamos Z como menos J en paralelo con 1 entre N cuadrado, que nos da esto de aquí. Y una vez que tenemos Z, podemos calcular I como V1 entre, esto está en serie, Z más 1. Entonces tenemos I, y una vez que tenemos I, podemos hallar V como I por Z. I es esto, y Z es esto. Entonces tenemos V en función de V1 y de N. Y luego vamos a ver qué potencia entregamos a 1 entre N cuadrado. Para ello hallamos primero la potencia entregada a Z, la potencia aparente, compleja. Aquí hallamos la potencia entregada a Z. La potencia aparente tiene que ser el voltaje a través de Z, que es V, por la corriente que la atraviesa. En este caso sería más menos positiva y conjugada. V lo tenemos acá y conjugada lo tenemos aquí, conjugando esto. Es decir, V1, esto quedaría N cuadrado menos J, y aquí quedaría 1 más N cuadrado menos J. Entonces hallamos ese. Fíjense que ese entonces queda compleja, función de V1, función de N. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia entregada a esta resistencia de 1 entre N cuadrado? Tiene que ser la parte real porque esto es una resistencia. La parte entregada, en este caso a la capacitancia, sería la parte compleja. Es decir, la potencia promedio es la parte real de 9, que es la potencia entregada a 1 entre N cuadrado, y sería el N cuadrado multiplicado por esto, ¿no? Entonces, fíjense que nos queda que la potencia entregada a la carga al final, que es resistiva, va a ser función de V1 y de N. Nos piden maximizar esto, entonces derivamos esto
Esto es fijo, derivamos este polinomio en n con respecto a n, igualamos a 0 y nos da n 1,19 y la potencia promedio máxima nos da 0,27, alrededor de 0,21 v1 cuadrado. Para el caso de n 1,19. De hecho, si lo grafican, le da más o menos de esta forma. Vamos a la parte B. Entonces, en la parte B resulta que ahora la carga es inductiva y resistiva. 1 más J1. De nuevo, vamos a reflejar esta carga 1 más J al primario. Y es lo mismo que hicimos antes, va a ser la impedancia 1 más J dividido entre n cuadrado. Luego volvemos a hallar Z, que iba a ser menos J en paralelo con este Z1. Y seguimos el mismo procedimiento. Hallamos I como B1 entre Z más 1. Luego hallamos B como I por Z. Y volvemos a hallar la potencia aparente como B por I conjugado. Después de hacer todo el álgebra acá, fíjense que nos queda la potencia aparente en función de nuevo de B1 cuadrado de N. Y nos queda una parte real y una parte compleja. De nuevo, ¿cuál es la potencia entregada a la parte real, a la resistencia? ¿Cuál es la potencia entregada a la carga? Es la potencia real, porque aquí el inductor de carga no va a consumir potencia. Así que de nuevo va a ser la parte real de la potencia compleja. El resto de esa potencia compleja se va al capacitor que está aquí en el primario y a este inductor reflejado al primario. Entonces lo que nos interesa es trabajar con la parte real. De nuevo la parte real es B1 cuadrado entre 4 más n cuadrado por n cuadrado. Y para maximizarla de nuevo derivamos con respecto a n, igualamos a 0, en este caso nos da n 1,4142. Y la potencia máxima promedio ahora aumenta a 0,21 v1 cuadrado. Bueno, es interesante ver que si uno se pregunta si esto es fijo y esto es fijo, si agregando una inductancia y si n es fijo, bueno, n no es fijo, si agregando una inductancia podemos aumentar la potencia entregada a la resistencia, a la carga, la potencia real entregada. Esto es fijo, R2,1, agregando una inductancia y efectivamente se puede aumentar porque va a pasar de 0 va a pasar de 0,21 V1 cuadrado, ahora pasa a 0,25 V1 cuadrado y se aumenta, agregándole el inductor. Y la razón por la que la potencia cambia es porque recuerden que al agregar la inductancia en la carga, en el secundario, se va a ver afectado la corriente, el módulo o la amplitud de la corriente del fasor de corriente y eso afecta por tanto la potencia promedio entregada a la carga resistiva. Y por tanto puede variar. A ver, en esta nos dicen, tenemos una red que contiene una fuente controlada, que sería esta KB1, depende de este voltaje, funcionando en estado sinusoidal permanente. Determínese la red equivalente Thevenin, vista por esta carga RL entre estos dos puntos. ¿Hay algún valor de K, un número real para que la corriente en RL sea 0? W nos dicen que es un radian por segundo. Bueno, hay que hallar el equivalente de Thevenin. Aquí trabajamos con los fasores. Esto sería un ohmio, esto sería menos 2J, esto menos J, menos 2J, KB1. Esto sería B1, esto lo llamamos B, esto lo llamamos I. Bueno, las ecuaciones son muy simples, ¿no? B sería esta corriente, que es KB1 por menos 2J más B de Thevenin. Hay que plantear primero las ecuaciones. Y sería B1 menos B entre menos 2J y C sería I menos KB1
I menos KB1. B también se puede escribir como menos J por esta corriente por I menos KB1, y B1 se puede escribir como esta corriente I1 menos I, I1 menos I por 1. El resto de nuevo es pura álgebra. Y al final tenemos que expresar para hallar el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje de circuito abierto. Tenemos que hallar, en este caso, V de Thevenin en función de la entrada, que es I1. Bueno, aquí es cuestión de hacer el álgebra. Aquí hallan al final V1 en función de I1. Luego V de Thevenin con la ecuación 8. Y pueden expresar entre el voltaje de Thevenin, les queda en función de I1, que es la entrada, y de K. Para Z de Thevenin hay que hacer lo mismo de siempre. Como esta es una fuente de voltaje controlada por este voltaje, la entrada I1, que es una fuente de corriente, se abre, y en la salida tenemos que poner un voltaje de prueba B y una corriente I. Entonces, bueno, hay que plantear otra vez, hacer los cálculos otra vez. Si esto es KB1, esto sí, esto tiene que ser I menos KB1. Esto lo llamamos B2 con I2, y este sería B1. Esto B1 entre 1 sería esta corriente, pero esta corriente sería esta misma, es decir, por aquí va B1. Bueno, y plantear las ecuaciones de nuevo. Por ejemplo, B2 tiene que ser, si nos vamos por acá, tiene que ser menos 2J por esta corriente. O no, nos estamos yendo por la izquierda, por este lado. B2 va a ser menos 2J por B1 más B1. B va a ser igual a, nos vamos por acá, la caída aquí sería menos 2J por esta corriente, más B2. Y el nodo B2 tendríamos I sería igual a KB1 menos B1 perdón, I2 sería igual a esto, I menos KB1 menos B1. Esta que entra menos esta que sale, I menos KB1 menos B1. El resto, bueno, de nuevo hay que relacionar B con I. Es cuestión de hacer el álgebra, y al final nos queda B en función de I. Y para Z de Thevenin simplemente sería B entre I. Fíjense que nos da menos 2J más otro término de acá. Ahora, la impedancia vista por acá de Thevenin sería este menos 2J más otros términos. Luego nos quedaría voltaje de Thevenin, la impedancia de Thevenin y la carga RL. Luego nos preguntaban si la corriente en RL se podía hacer cero. Ahora, como trabajamos con el equivalente de Thevenin, la única forma que esta corriente fuera cero, si modelamos la red que está a su izquierda por el equivalente de Thevenin, la única forma que esto sea cero es que el voltaje de Thevenin sea cero. Pero el voltaje de Thevenin en este caso hay un término, fíjense que el voltaje de término es complejo y el numerador también tiene una parte compleja, ¿no? Que es 8K menos J. Para que sea cero, nos preguntaban si podía ser cero con K real, no se puede porque K tendría que ser menos J entre 8. Entonces no se puede hacer la corriente cero. La corriente, el fasor de corriente igual a cero. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a seguir trabajando. Estos problemas creo que son del libro de Welsman.
Huysman. En este caso se trata de la solución de ecuaciones íntegro diferenciales simultáneas mediante fasores. Por ejemplo, en este caso tenemos una red con 3 mallas, tenemos 3 entradas B1, B2 y B3 que nos la dan acá, todas con la misma frecuencia 2, todas dependen del coseno de 2t. Y estas serían las ecuaciones íntegras diferenciales de esta red. Esto lo pueden verificar. Bueno, lo primero que vemos que los fasores de entrada serían, si ponemos como referencia B1, es decir, B1 sería 4 con ángulo 0. Este sería 6 con ángulo 180 para que dé negativo. Y este sería 2 raíz de 2 con ángulo menos 45. Y aquí vamos a resolverlo por el método matricial porque resulta más fácil. Que vamos a hacer la matriz de impedancia por el vector de corriente, esto en fasores, tiene que ser igual al vector de los fasores del voltaje de las entradas. Bueno, fíjense que esto de las corrientes, que son las incógnitas, sería I1, I2 y 3. Aquí definimos las corrientes en el mismo sentido, I1, I2 y 3. El vector de los voltajes, de los fasores de los voltajes serían estos: 4, 6, 180, 2 raíz de 2, menos 45. Y la matriz de la impedancia sale de aquí de la ecuación diferenciales, con W igual a 2 radianes por segundo, ¿no? ¿Qué tendríamos? De aquí nos da ya directamente, porque está relacionada con B1, B2 y B3, nos da directamente la matriz de impedancia. Fíjense que I1 sale de aquí, sería 1 más un medio JW. 1 más un medio JW. Y 2 sería menos 1 y 3 sería 0 en esta primera ecuación, que corresponde con B1. La segunda ecuación íntegro diferencial tendríamos I1 sería menos 1 y 2 sería 2 más un medio de JW y 3 sería menos 1. Y la tercera ecuación sale de aquí. Sería I1 sería 0 y 2 sería menos 1 y 3 sería esto 1 más 2 entre JW. Recuerden que la integral sería dividir entre JW. En este caso, bueno, aquí sería 2 por I3 entre JW. 2 por I3 entre JW. Entonces tendremos la matriz de impedancia por I igual al vector de los voltajes de entrada. Sustituyen luego W igual a 2 radianes por segundo acá. Entonces queda esta nueva matriz por esto igual a esto y luego lo resuelven con una calculadora que maneje matrices en el plano complejo. Les da I1 raíz de 2 con menos 45, y 2 da 2 con 180 y 3 da raíz de 2 con menos 45. Y luego pasarán el dominio del tiempo, simplemente como estamos trabajando con la referencia coseno de 2t, esto sería raíz de 2 coseno de 2t menos 45. Esto sería 2 coseno de 2t más 180, es decir, menos 2 coseno de 2t. Y esta sería raíz de 2 coseno de 2t menos 45. Bueno, lo dejamos hasta aquí.